segunda y tercera por si acaso, porque la segunda y tercera dan lugar a una nota. ¿Ya? Entonces, la unidad 2 y 3, que corresponde al sistema de inyección diésel y gasolina, lo vamos a utilizar como una nota. Esto entonces sobre CRDI, o sistemas de inyección de riel común, y sobre sistemas de inyección de gasolina, principalmente inyección directa. Otro tema antes de ir de lleno a nuestro tema de hoy día. Hay varios chiquillos que no les fue muy bien en la prueba online, ¿ya? Y no sé si me extraña un poco, pero algunos de ustedes, no importa quién, ¿ya? Cada uno sabe quién, le fue mal a pesar de que yo veo que participan mucho en clase, ¿ya? Varios de ustedes siempre me preguntan, siempre están aportando y no les fue muy bien. Entonces, solo quiero decirles, chiquillos, que mientras mantengan esa participación, en la nota después se puede hablar y después les puedo dar un informe, un trabajo. No, algo sencillo, no es regalar la nota por si acaso, pero sí le echo una manito. Si yo sigo viendo el interés, porque ustedes en general se caracterizan todos porque participan mucho. ¿Ya? Eso no es común. Si ustedes vieran de las 8 o 9 secciones que tengo, muchas veces las clases, chiquillos, en las otras clases duran 40 minutos, 45, porque no hay duda. Yo pregunto, no hay preguntas, no hay comentarios. Entonces, quien le fue un poquito mal en la parte online, por ejemplo, en las primeras pruebas de la semana pasada, digamos así, no se bajonee ni le pierda el empeño, pues, ¿ya? A mí me interesa mucho el interés que le ponen, en las ganas de participar, y eso sin duda después yo lo puedo transformar en nota, ¿ya? Les repito, no regalo nota, no, no voy a regalar nota ni nada, pero sin duda les puedo dar un trabajo, un informe sobre algún tema en particular y eso les puede ayudar, ¿ya? Entonces, solo para quienes no les fue muy bien, para que pongan el empeño nomás, chiquillos, ya sigan participando harto y vamos a ver algo para que les vaya bien. Y no todos, a algunos les fue muy bien. De hecho, hay varios 7, así que solo para algunos. Ya, chiquillos, entonces, hoy día vamos a comenzar a hablar de los sistemas de inyección por riel común. Dame un segundo, por favor. Voy a buscar aquí el Paint. Ahí. Entonces, hoy día vamos a hablar de los sistemas de inyección diésel. El concepto de inyección, chiquillos, sepan desde ya, es un concepto que se acepta, porque muchas veces pueden pensar, inyección no es como muy técnico, hablar de inyección, y sí, se acepta el concepto de que hay una dosificación del combustible, es decir, hay una unidad de control que determina cuánto combustible se va a inyectar y en qué momento. La inyección diésel, chiquillos, tiene un único propósito, y adivinen cuál es este único propósito. O díganme ustedes, ayúdenme a ver, ¿cuál será el único propósito de la inyección, es decir, de colocar un computador que regule la cantidad de combustible diésel a inyectar? ¿Cuál creen ustedes que es la finalidad principal? Mejorar la atomización para así reducir la contaminación. Perfecto, no es más que eso, chiquillos. Entonces aquí voy a colocarlo, está muy bien esa definición. La incorporación de la gestión electrónica. Los motores diésel tiene un único fin, que es la reducción de emisiones. Entonces partamos por eso, chiquillos. Lo único que buscan los sistemas de gestión electrónica sobre los motores diésel es reducir emisiones. Solo eso. Eso, chiquillos, trae como por consecuencia que los motores sean más silenciosos, que los motores tengan un arranque rápido, que no generen humo visible, que tengan más torque, varias otras cositas. Pero lo principal fue por emisiones. Tal como en su momento en las primeras clases yo les comentaba que el carburador nunca fue malo, ¿sí? Y de hecho así fue, nunca fue un sistema malo ni con poca potencia. De hecho lo conversamos, los carburadores tenían más potencia, el motor con carburador, respecto a su símil con inyección. En el diésel pasaba lo mismo, chiquillos. Las bombas inyectoras, que eran un mecanismo antes de inyección sin gestión, eran muy buenas, chiquillos. Una bomba con una buena calibración, con una buena mantención preventiva, funcionaban pero perfecto, ¿ya? Esto es más bien anecdótico, pero cuando vean, por ejemplo, cómo encontrar las Nissan
Y cuando las Nissan encuentran un motor 2.7, un 3.0 que es japonés con bomba mecánica, tal cual pasa con las L200, el año 2005, de las pocas que quedaban con bomba aún rotativa, ya son muy buscadas por sobre la que tiene inmediatamente después congestión. Es decir, las camionetas que vienen con bomba rotativa del tipo mecánico son mucho más caras que su símil o la misma camioneta pero con sistema de gestión electrónica. ¿Por qué? Porque son muy confiables, pues, son muy buenas, muy confiables. Quizás no son tan rápidas con tanto torque, ¿ya? Pero sí funcionan muy bien. Entonces pasa con Toyota, con Mitsubishi, con Nissan, que van a haber dos camionetas iguales, del mismo año, mismo kilometraje, y una cuesta 2, 3 millones más cara. Y lo único, chiquillos, por el sistema de inyección que tiene. ¿Qué nos dice esto? Que los sistemas antiguos no eran malos, chiquillos, eran buenísimos, muy confiables, fallaban muy poco, muy simples, pero generaban emisiones. Y eso sí que no se puede discutir. Esas camionetas antiguas con bomba mecánica sí generaban humo visible, sí eran un poco más ruidosas, sí tenían un andar un poquito irregular, ¿ya? Pero funcionaban bien. No sé si queda claro el concepto, chicos, o les di mucha vuelta, ¿ya? Entonces la incorporación de la gestión solo reduce emisiones. Como consecuencia de esto, también se aumenta el par o torque, para que suene más, el torque y la potencia, además de una mayor suavidad de funcionamiento. Cuando también hablábamos en clases anteriores, chiquillos, de que, y de hecho repito la pregunta, ¿ya? Hagámoslo de nuevo como repaso. Nómbrenme, chiquillos, motores, vehículos, autos, diésel antes del 98. Se lo pregunté alguna vez, pero repitámoslo, a ver. Autos, ¿ya? O camioneta incluso, diésel antes del año 98 o 95, ¿vale? ¿Se acuerdan de alguno? A ver, Charles, David, Gonzalo. Una Pajero del 94. Sí, cualquiera. ¿Cuál Erwin sería? Erwin, ¿te acuerdas de alguno? La Mitsubishi Pajero del 94, profe, ¿no? Ah, ya, perfecto. Eso. Sí, esa es una versión que en nuestro país era la Montero, ¿no es cierto? En el mercado asiático era la Mitsubishi Pajero. Bien, pero está bien, pues chiquillos, una. Hay más, pues. Hay un par de BMW, Mercedes-Benz, uno que otro modelo, eran muy poquitos. Y como le dije en su momento, el principal problema era el ruido de operación, porque el diésel siempre fue bueno. El problema era que era muy ruidoso. ¿Ya? Si les comento, por ejemplo, chiquillos, alguno de ustedes, no sé si ha visto la Fiat Strada. Las Strada cuando son diésel del año 2000, las primeras Stradas son, pero ruidosas a más no poder. ¿Ya? Ustedes la escuchan en una cuadra que viene el sonido del golpe diésel y tra, funcionando. Pero funcionan bien. Entonces el ruido era el problema. Entonces la inyección diésel también vino por una parte a hacer motores más silenciosos y más suaves. Y eso permitió que el campo en el cual se aplicaran es mucho más amplio. Porque esa pregunta cuando la hicimos en vehículos actuales, nombramos todos por marca, todos los Hyundai, todos los Kia, es decir, tienen una versión gasolina y una versión diésel. Los Subaru, Toyota, en vehículos, camionetas, por ejemplo, Mitsubishi, Chevrolet, y podríamos nombrar todas las marcas. Y tienen su versión en gasolina y su versión en diésel. Pero eso gracias a la incorporación de la gestión electrónica, principalmente por la suavidad en el funcionamiento. Los sistemas más comunes, chiquillos, que de inyección diésel es el sistema CRDI. ¿Quién sabe lo que significa CRDI, chiquillos? La sigla CRDI, ¿qué significará? ¿Alguien sabe? ¿Usted qué les pasó hoy día que están calladitos? Recién los... Common Rail inyección directa, ¿no? Eso. Muy bien, eso es. Es inyección diésel por riel común. O como bien dijiste, es Common Rail Diesel Injection. ¿Ya? Muy bien. Vamos a verlo en un minuto el por qué este riel común es tan particular. ¿Ya? Yo justo yo pedí una revista haciendo un orden en mis cachureos del año 2000.
¿ya? Yo en ese tiempo estaba en el liceo, estaba saliendo del liceo. Me gustaba comprar revistas de auto, en ese tiempo olvídense de internet. No existía internet ni nada. La forma de que a mí que me gustaba mucho el auto, ir a una tienda del centro y comprar revistas usadas. Vendía una revista bien bonitas, pero usadas, venían de otros países. Y vi ahora estaba ordenando que decía, pues, en la portada, CRDI, la revolución del diésel, ¿ya? El año 2000. Y aparecía dentro 3, 4 hojas sobre cómo este CRDI iba a cambiar los motores diésel del mundo. Aparecía, pues, que se esperaba que todos los motores de este sistema fuesen diésel, que todos los vehículos livianos. Y yo de hecho recuerdo haber leído eso, pues, en ese año. Pero como tantas cosas, hay algo más, no tanto sistema. Y fíjense cómo era verdad, po. Y era verdad que ese sistema CRDI, que en ese tiempo lo leí de un Alfa Romeo, sí era verdad que cambió el diésel, po. O sea, de verdad esa mayor suavidad de funcionamiento, esa mayor presión, hizo motores más suaves, más silenciosos, menos emisiones. Y fue verdad que cambió, po. O sea, de haberlo visto así como en lo que venía, sí resultó, ¿ya? Los sistemas chiquillos de inyección diésel con gestión electrónica está el sistema EWI, que quizás no es tan común para ustedes. Estos son unidad de inyección electrohidráulica. ¿Ya? Son los que le llaman comúnmente inyector bomba también. ¿Ya? Están los sistemas EWI sin H, inyección electrónica o inyecciones mecánicas. El sistema PLD, que es un sistema de bomba, un ducto inyector. Están sistemas COVEC, vimos que las BP44 de Nissan, que son bombas de inyección rotativas con gestión electrónica, son traducciones no literales, por si acaso, que PLD es una sigla en alemán, COVEC es un control electrónico de una bomba BE. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir viendo al pasar de las clases. Pero estos chiquillos son principalmente los sistemas de inyección más comunes encontrados en vehículos livianos y pesados. ¿Ya? Yo les puedo asegurar de que en estos que están acá encerramos todos los sistemas de inyección actuales. No hay otro. Puede tener otro nombre, eso sí. Puede llamarse algún sistema, por ejemplo, UIS. ¿Ya? Hay un sistema que se llama UIS. Así. El sistema UIS, que es un sistema de inyección unitaria, no es más que un EWI, o muy similar, más bien un EWI sin H, que también es común. Por ejemplo, hay otros que se llaman UPS, así. Y UPS no es más que un PLD. Entonces hay varios otros sistemas, pero siempre van a estar dentro de la categoría de lo que estamos nombrando acá. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Lo que hablo aquí arriba. Reducir emisiones, aumentar el torque, potencia y también suavidad en funcionamiento. ¿Ya? Nosotros entonces en particular vamos a comenzar hoy día y durante las siguientes 2 o 3 clases con el CRDI. ¿Por qué? Porque es el más común en vehículos livianos y medianos. Y también hoy en día se masifica un poco en los sistemas de diésel pesado. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos, vamos bien, ¿se entiende bien? ¿Hay algún comentario sobre algún sistema de inyección que conozcan y que no esté nombrado acá? ¿O que quieran saber algo? ¿O estamos bien? Todo bien, profe. Ya, qué bueno, chiquillos. Ya, entonces les voy a mostrar, chiquillos, una presentación de este CRDI. Es de Kia y de internet, no, pero nos va a ayudar. Ahí yo les voy diciendo lo importante y lo que no es tanto. Y la próxima clase ya empezamos a desglosar, por decirlo así, punto por punto, sensores, actuadores, ya como de forma más específica. Hoy día vamos a lo general. Entonces aquí está la presentación, chicos. ¿Hay alguien de aquí, chicos, que me pidió información de sensores? Se la envío después de la clase, ¿ya? Hay un chiquillo que me pidió información. Y de todas formas la puedo subir por último al ambiente de aprendizaje. Yo, profe. Ah, ya. Vi tu correo que me dijo yo, ahora lo veo, y no lo quise responder para dejarlo ahí pendiente, porque si lo abría
se me olvidaba, pues ya. Entonces, ¿quién dijo yo? Apenas termine la clase me voy a quedar especialmente para enviarte información sobre sensores. Ya, Ya, profe, chiquillos. gracias. Aquí está, no, de nada. Disculpa por no haberlo hecho antes. Acá está la información, chiquillos, del CRDI. Entonces, fíjense, el CRDI, aquí está la principal característica. ¿Ya? Esto es, de hecho, lo que da el nombre, el riel común. ¿Por qué es tan particular esto, chiquillos? Porque en los motores diésel esto no era común. Los motores diésel se caracterizaban porque desde la bomba inyectora, ¿ya? ¿Todos han visto lo que son las bombas inyectoras, chiquillos? ¿Saben lo que es una bomba inyectora como de forma general? ¿O no tanto? No mucho, profe. No se preocupen. Ya, profesor. Bien. Entonces partamos por eso. Bien, si bien este ramo no es para hablar de bomba inyectora porque son elementos mecánicos, pero sin duda les puedo ayudar. En el taller también. Les puedo ayudar con conceptos de esto. Esto, chiquillos, es una bomba inyectora. O aquí está en el motor. La bomba inyectora, como su nombre lo indica, era una unidad de dosificación y presurización de combustible. ¿Ya? Entonces lo que hacía la bomba, chiquillos, que fíjense, mediante este engranaje liquidal, en este caso, se unía a la distribución del motor y se sincronizaba de forma 2:1. Es decir, perdón, 1:2 en este caso. 2 vueltas al cigüeñal, chiquillos, eran una vuelta a la bomba. ¿Qué ocurría dentro de esta bomba? Esta bomba tenía conductos, o tantos conductos como cilindro tenía el motor. Entonces, fíjense, este era para un motor de 4 cilindros. ¿Por qué? Porque tenía 4 salidas de alta presión. ¿Ya? Fíjense también que entendíamos por alta presión 150, 180 bar. Eso era alta presión en estos tiempos. Hoy en día hablamos de 1800, fíjense, entre 180 estos sistemas a 1800 en la actualidad. Entonces, las bombas inyectoras, chiquillos, principalmente eran mecanismos de dosificación y de presurización de combustible. La dosificación era mecánica. La dosificación, chicos, se realizaba cuando usted aquí en esta zona, lo que estoy viendo, están viendo el Google, ¿no es cierto? La fotito del Google, ¿la ven? Sí, profe. Entonces, en esta zona, chicos, que estoy indicando con el mouse, con el dedito, aquí había una piola. Entonces, la dosificación del combustible era tan simple como ustedes tirar de esta piola, y esta piola cambiaba el recorrido de un elemento, de un pistón. Entonces cambiaba el recorrido útil del pistón, cuánto realmente envía de combustible. Entonces, el movimiento de este mecanismo de aceleración que le llaman throttle generalmente, movía un pistón único en este caso, que accionaba sobre este distribuidor hidráulico y enviaba combustible por cada una de las cañerías hacia cada inyector. Es decir, la bomba determinaba hacia qué inyector iba el combustible. No había ningún computador. ¿Ya? Aquí ustedes aceleraban y esta aceleración movía un manguito para permitir más o menos combustible. Esta en particular, por ejemplo, tenía una cápsula de compensación de turbo. Esta cápsula de arriba era para que la presión del turbo compensara el mayor caudal. ¿Ya? Estas se llamaban tipo rotativas. ¿Por qué se llaman rotativas? Porque la salida de combustible era de forma circular. Es decir, uno al lado de otro. En cambio, había otras bombas que se llamaban lineales. Tal como por la salida. Ven que la salida de combustible es una al lado de otra. No como en las rotativas, que era de forma circular. En las lineales era de forma lineal. ¿Ya? Estas bombas en particular eran muy lentas, chiquillos. Un motor diésel con bomba lineal trabajaba pero a fondo, 2200, 2500 RPM. Muy lentito, pero el torque era espectacular, pues, chiquillos. O sea, entregaban muchísimo torque, tenía mucho caudal de entrega, pero baja velocidad de rotación. En cambio, un motor con este tipo de bombas, que se llaman rotativas, porque fíjense que las salidas son circulares, trabajaban un poco más de régimen, pero con menos torque, ¿ya? Porque había un único pistón. Esta en particular tiene una gestión electrónica arriba. Fueron de la última antes de que este sistema ya comenzara a morir. ¿Ya? Entonces, la bomba inyectora, chiquillo, se caracterizaba por ser un mecanismo muy simple, sin nada de gestión electrónica, y era la bomba la que determinaba hacia qué cilindro se envía el combustible. ¿Ven? Aquí está el acelerador. Fíjense lo simple de regulación de máxima aceleración y mínima. Ahí hay compensación de un regulador de velocidad y de compensación de turbo. Ya ahí teníamos entrada de combustible, ahí había una bomba de transferencia, que en este caso no la tiene, está suprimido.
y una salida por cada cilindro. ¿Ya? Entonces, eso fue lo común, chiquillos, por mucho tiempo. La bomba enviaba directamente el caudal hacia cada cilindro, trabajaban con presiones de 180 bar, una presión muy baja, pero muy confiable, pues, chiquillos. Porque ustedes me preguntan, ¿cuál era la falla de esta bomba? Las fallas eran desgaste a largo plazo de los elementos de bombeo, pérdidas de regulación de los elementos, que era muy simple la regulación en un banco. Listo, eso era todo. No había ni reguladores de presión, ni inyectores que fallaba la bobina, ni reguladores de caudal, ni bombas eléctricas de transferencia, nada. Era todo muy, muy sencillo. Bueno, aquí hay otra tipo CAV. Esta es una bomba Lucas CAV, que eran similares, rotativas, pero tenían pistones radiales, a diferencia del otro que eran pistones axiales. Ojalá alcancemos, chiquillos, para que en el taller podamos armar una. No lo aseguro, sí. El tema es un poco más importante, pero si tenemos un ratito vamos a armar unas pocas de estas para que tengan una idea por lo menos. Bien, eso entonces, chiquillos, era la bomba inyectora. Y fíjense que pasamos a estos mecanismos. ¿Están viendo ahora el PPT? ¿Qué dice Kia? ¿Lo ven, chiquillos? Sí, profe. Sí. Y pasamos entonces ahora a esto que se parece a una bomba de inyección o inyectora, pero ya no se llama bomba inyectora. Se llama simplemente bomba de alta presión. Porque si bien presuriza, fíjense que no tiene una salida para cada inyector. Tiene una salida única que va a este riel común. Y de ahí el concepto de common rail, aquí, riel común. Porque esta bomba solamente presuriza todo lo que sea posible para enviarlo al riel. El riel entonces está siempre presurizado con 350, 500, 1000, 1500 bar, una presión totalmente variable. Y el computador, mediante una señal a estos inyectores, que son electromagnéticos o piezoeléctricos, determina cuándo y cuánto inyectar. ¿Ya? Entonces aquí la bomba ya no es una bomba inyectora, se llama bomba de alta precisión, porque ya no tiene una distribución hacia cada inyector. Ahora la bomba solamente presuriza y es el computador en el control del inyector quien determina hacia dónde inyectar. Hay la unidad de control electrónica. La diferencia entonces en una comparación entre el common rail o riel común y bomba de inyección es que en los sistemas common rail la velocidad del motor es independiente de la cantidad y caudal de inyección. En el sistema common rail ustedes están en bajo régimen, ¿ya? Es decir, a pocas revoluciones. El computador le envía una señal por harto tiempo al inyector y tiene mucho caudal. En cambio, antes la bomba inyectora, si querían más velocidad, tenían que acelerar. Es decir, tenían que esperar que el motor subiera en revoluciones para que aumentara la presión, el caudal y con ello tener más velocidad del motor. Entonces, en el common rail, la cantidad de inyección es independiente de la velocidad. En cambio, la bomba inyectora era dependiente. Tenían que tener más velocidad para tener más prestaciones. La inyección piloto, chiquillos, y esto tienen que recordarlo en el taller. ¿Se acuerdan que cuando graficamos la señal de un inyector, aparecían dos pequeñas inyecciones y luego una inyección principal? ¿Se acuerdan de eso? Que habían 3 inyecciones en un periodo de funcionamiento. ¿Se acuerdan de eso, Sí. chiquillos? Sí. Bien. Bien, eso por si acaso pregunta de prueba de taller. ¿Por qué hay 3 inyecciones? Ustedes van a decir por esto. Porque hay 2 inyecciones piloto o preinyecciones que buscan preparar la cámara de combustión. Y estas preinyecciones solo son posibles en common rail. En los sistemas más con bomba inyectora lineal rotativa, no. No era posible, o dice aquí, imposible. La inyección, aquí se llama eléctrica, más bien electromagnética, porque el inyector es comandado por un computador. De hecho, nosotros con el osciloscopio le vimos la señal a ese inyector. ¿Se acuerdan? Pinchamos uno de los pines del inyector y podíamos ver su señal. En cambio, en los sistemas de inyección convencionales era mecánico. De hecho, técnicamente hidráulico. ¿Ya? Técnicamente es el mismo combustible que levanta la aguja y la tobera. Y entonces hay diferencias importantes. Ahí está el inyector, ahí está la unidad de control. Acá están las ventajas. Excelente desempeño y eficiencia combustible. ¿Ya? Entonces aquí dice se ha diseñado para cumplir una combustión óptima. Y acá está lo más importante. Bajo nivel de emisiones y ruidos. Esto es sin duda lo más importante. Es más, la eficiencia combustible tiene relación con el bajo nivel de emisiones. Porque si se puede aprovechar bien el combustible, se minimizan las emisiones. ¿Ya? Amigable con el medio ambiente, eso es comercial nomás. Inyector ubicado de forma vertical, no es importante. Inyección piloto,
¿Ya? Eso para ser más suave. Aquí hay como un esquema que lo voy a copiar y lo voy a llevar a Paint para que veamos cuál es el principio general de funcionamiento de esto. Un segundito. Voy a llevar esto a Paint, chiquillos, y vamos a desglosar esto. Profe, después esta presentación la puedo subir. Sí, de hecho, Gonzalo, la puedo subir, pero está en Google. Yo aquí no le puse mucho empeño. Mira, le puse Gonzalo CRDI Boch.ppt. CRDI Boch.ppt para que me entregue presentaciones. Así que sí la puedo subir, pero si coloca eso en Google va a estar. Ya, profe, no la busco en Google, más fácil. No se preocupe. Sí, la tienes. Bien, entonces aquí, chiquillos, está el esquema del CRD. Entonces vamos viendo cuáles son sus principales componentes. Vamos a colocar esto como el número 1. Y el número 1, y aquí sepan que algo importante, es el ESM. ESM, chiquillos, que no olviden que se llama módulo de control electrónico. ¿Bien? Entonces sepan que los sistemas CRDI siempre tienen un módulo de control electrónico. Vamos a colocar el número 2, la bomba de alta presión. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la bomba de alta presión, chiquillos? La bomba de alta presión es lo que está acá. Es una bomba que, ojo, no tiene puesta a punto. Es muy común una pregunta, chiquillos, que me hacen, que dicen, profe, ¿los sistemas CRDI tienen puesta a punto? No. La bomba no tiene puesta a punto, chiquillos, porque solamente se encarga de presurizar. De hecho, yo muchas veces los invito, salvo que hay un sensor por ahí escondido, que no es muy probable. Y le digo, ya, chiquillos, mira, ponla fuera de punto. ¿Ya? No la ponga en las marcas que tiene la bomba de alta presión. ¿Y qué ocurre? Parte. Demora quizás un segundo más en partir. Pero las bombas, chiquillos, de alta presión en CRDI no tienen puesta a punto. Por eso no se extrañen cuando vean una bomba de alta presión, la saquen y después, chuta, no tengo ninguna marca. Y es un piñón cónico, ¿ya? Sin chaveta, por ende puede caer en cualquier posición. Es normal, pues, chiquillos, porque la bomba solamente se encarga de presurizar, nada más que eso. ¿Ya? Aquí atrás, chiquillos, voy a colocar el número al tiro. Hay un elemento que se llama regulador de caudal. Regulador de caudal. También se le llama comúnmente la válvula magnética proporcional en PROP, la ESCB o válvula de control de succión o IMB, entre otros nombres, que viene de medición válvula de medición de entrada. ¿Bien? Entonces vamos colocando el nombre. Estos chiquillos de acá sería el 2, este que está acá sería el 3. Entonces, las bombas, chiquillos, pueden tener dos cosas. Pueden tener un regulador de caudal en la entrada de la bomba, ¿ya? O pueden tener un regulador de presión en el riel. Uno u otro. Después en las clases siguientes vamos a aprender por qué eso. Entonces aquí tendríamos el número 4, que sería el regulador de presión. Y ese va en el riel. Entonces el regulador de caudal va en la bomba, el regulador de presión va en el riel. Entonces se llama control de salida, entonces se llama control de entrada. Luego, chiquillos, como características generales, vamos a entender que la línea que va desde el tanque de combustible, aquí me faltó algo, chiquillos. Bueno, no es tan relevante, pero igual. Me faltó el 5. El 5, chiquillos, que está allá. ¿Qué será el 5, chiquillos, que está ahí? ¿Qué será el número 5? ¿Una bomba de presión, profe? Muy bien. Sí, bien. Bomba de transferencia. Entonces, estos sistemas, chiquillos, pueden tener bomba de transferencia que puede ser eléctrica o mecánica. De hecho, aquí podemos colocar y o mecánica porque algunos tienen las dos. Tienen bomba de transferencia eléctrica en el tanque y una bomba de transferencia mecánica adelante en la bomba. ¿Qué hace esta bomba de transferencia eléctrica? ¿Qué característica tiene? Que si ustedes van a cambiarle el filtro de combustible a un Renault Captur, por nombrar tantos modelos,
De verdad, sí, un reloj capture. Van a hacer lo siguiente, van a cambiar el filtro, van a cerrar contacto 3, 4 veces, ¡brum! Y partió. Y un mecánico de los antiguos, como me ha pasado con mis amigos, algunos colegas o amigos que son de más edad, me dicen, Daniel, pero llena el filtro. Yo, ¿por qué no? Porque si no después chupan aire, me dicen, y no parte, y va a tener un problema. Y digo, no, coloquémoslo vacío. ¿Ya? Entonces, es porque los mecánicos antiguos, diésel, le tienen miedo a los diésel, porque dicen, no, chupa aire, dicen, y no parte más. Claro, pues, o sea, efectivamente antes había que hacer una bomba de transferencia con cebado manual. Entonces ustedes tienen que estar bombeando, demorado, tenían que esperar que salga combustible por las cañerías, dar arranque, abrir las cañerías, cerrar las cañerías, dejan todo sucio, ¿ya? Y para que arrancara. Los sistemas actuales CRDI, gracias a estas bombas de transferencia eléctricas muchas veces, porque no todos lo tienen, pero sí la mayoría, permiten que ustedes puedan colocar un filtro, hacer cualquier verificación y después basta que cierren contacto varias veces y con eso ya el sistema se ceba. ¿Ya? De hecho, tienen la purga automática. Tienen diversos mecanismos que hacen que el aire por sí solo vuelva al estanque y se elimine. Entonces, por supuesto que es una ventaja el tener bombas de transferencia, a diferencia de los sistemas antiguos, que digamos esperar que el motor arranque, que gire el motor para tener caudal de transferencia. Profesor, Entonces tenemos el... Sí, cuénteme. esa opción también la tiene el escáner, ¿o no? ¿Cómo? Esa opción también la tiene el escáner para purgar, por decirlo así, el Sí, sistema de claro. combustible. Claro, la tiene el escáner, de hecho tiene además de purgar, no solo eso, tiene la opción de detectar fugas de la alimentación. Es decir, el escáner tú puedes hacer una prueba de fugas. Tú apretas un botón del escáner y el escáner, mediante la medición de presión, se da cuenta si tiene fugas en algún punto. Así que sí, se puede hacer con escáner y este no solo energiza la bomba, también puede detectar si hay fugas de combustible. ¿Ya? Y no solo exterior, pues chiquillos. No fugas que vienen hacia afuera, muchas veces las fugas son internas. Son por los sellos, por O-ring, por lo mismo, por la misma bomba. ¿Ya? Así que muy bien ese comentario. Lo hace el escáner eso. Luego, chiquillos, a ver, aquí los pillo. ¿Qué será lo que está aquí, chiquillos, sobre la bomba de alta presión? Alguien que tenga un poquito de experiencia me puede ayudar aquí, a ver. Miren, aquí está la bomba de alta presión y tiene un sensor encima de la bomba. Yo les digo algo, las bombas de alta presión no tienen gestión electrónica, chiquillos. Las bombas de alta presión no tienen gestión electrónica. ¿Ya? Ojo con eso, no hay. Pueden tener algunos sensores que están acotados y están como instalados en la bomba, aprovechan el cuerpo de la bomba, pero la bomba no tiene gestión. La bomba, como vamos a estudiar en las clases siguientes, es un elemento que gira y presuriza. Listo. ¿Ya? No hay gestión dentro, no hay chip, no hay sensores, no hay nada. Todo mecánico. Entonces, ¿por qué habrá, además de un regulador de caudal, un pequeño solenoide aquí arriba? A ver, quien tenga un poquito de experiencia en CRDI, estoy seguro que lo va a saber. Yo le doy otra manito. Denme un segundo. ¿Es una bomba, o sea, una válvula reguladora de presión o no, profe? La que está atrás, Erwin, es la reguladora de presión. La que está como en el potito de la bomba. Mira, le estoy mostrando una imagen, chiquillos. Erwin especialmente, mire. Ese es lo que tú dices. ¿Ves que está como el dibujo? Aquí está la bomba de alta presión. Esa que está atrás es el regulador de caudal. No sé si se dan cuenta, chicos, que es el mismo dibujo que estábamos viendo recién. Aquí real, en otra parte esquemático. ¿Ya? Y eso que está arriba, chiquillos, entonces, ¿ven? Es algo extraño. Ahí está el regulador de caudal y sobre la bomba hay un solenoide. Ya, yo le ayudo. Era para pillarlo, o sea, no es mala onda, pero sí para pillarlo un poquito, pero no por joderlo. No entiendan mal. El número 6, chiquillos, es un solenoide de desactivación de cilindro. Fíjense el nombre raro. O válvula simplemente. Válvula de corte de combustible. ¿Qué hace esta válvula de corte de combustible? En las primeras bombas del tipo Bosch CP1, lo que hacía este solenoide, chiquillo, era dejar trabajando en vacío uno de los pistones de la bomba. La bomba tenía 3 cilindros y este solenoide desactivaba uno de ellos, con la finalidad que la bomba trabajara con menos resistencia al giro y aumentaba, pues, digamos, un poquito el rendimiento de combustible.
O sea, si la bomba tenía este cilindro de desactivación, si le da 8 kilómetros por litro, le da 8.3 por litro, kilómetros por litro. Entonces genera un poquitito de ayuda a la eficiencia de combustible. ¿Ya? Era común solo en las bombas Bosch del tipo CP1, ¿ya? Por si acaso. Era rebuscar la pregunta, chiquillos, así que no se preocupen. Pero si a alguien le gustan los CRDI, tiene que saberlo. Ya. Después, chiquillos, vamos a llegar al 7, voy a colocarlo al tiro. El 7, que es el sensor de presión. Entonces el 7 es el que está acá, chiquillos. Y aquí viene otra pregunta de prueba, chiquillos, ¿ya? Para cuando tengamos la clase de taller. Le voy a preguntar a mi amigo Ervin, a mi amigo David, a Luisa, Daniel, mi tocayo, Kevin, a cualquiera de ustedes. Le voy a preguntar, ¿cómo reconozco físicamente el regulador de presión respecto del sensor de presión? Se los comento porque ambos tienen, están en el riel. Entonces, ¿cómo sé cuál de ellos es un regulador de presión y cómo sé cuál es un sensor de presión? ¿Quién tiene una idea de eso, chiquillos? El cableado, hay que traer el Muy sensor y el bien, otro una manguera nomás, una cañería. bien, bien, chiquillos. No bien para un 7, bien para un 6.2. ¿Ya? Para A pillarlo ver, ¿quién nomás. me dice esto? Claro, está bien, chiquillos. Miren, ese es un muy buen punto. Que el sensor de presión no tiene una línea de retorno, porque el sensor de presión solamente sensa la presión del riel, pues entonces es solamente un cable sin retorno. En cambio, el regulador de presión, además del cableado, tiene una línea de retorno, como se puede ver acá. Miren, el sensor de presión tiene solamente un cable eléctrico. En cambio, el regulador tiene retorno. De hecho, chiquillos, miren, aquí yo me equivoqué. No es algo tan grave, pero este no es un regulador de presión. Mala mía aquí, chiquillos. No es un regulador, chiquillos, este. Y les digo al tiro por qué. De hecho, está bueno mi error porque les voy a explicar otra cosa. Eso, chiquillos, es un limitador de presión. A ver, chiquillos, aquí, ya, debido a mi caída, ¿cómo entonces sé que es un limitador de presión y no un regulador de presión? ¿Por qué ahora me di cuenta que es un limitador y no un regulador? Una idea, chiquillos, yo entiendo que hay conceptos, ¿no es cierto?, complejos. No espero que ustedes sepan todo ese radí. Pero sí, yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen poca experiencia, entonces, o un poco harta experiencia. Entonces quizás me pueden dar una idea, ¿ya? Pero no es por joderlo o por tratar de algo más, de preguntarles tanto. Muchas veces de su experiencia pueden saber. ¿Por qué me di cuenta, chiquillos, recién que era un limitador y no un regulador? Yo le ayudo, porque no tiene gestión electrónica. Los reguladores, chiquillos, de presión tienen gestión electrónica. ¿Ya? Miren, vamos a anotarlo aquí. Si están en su cuaderno anotando, anótenlo como lo subrayan bien grande. El regulador de presión se ubica en el riel. ¿Ya? Tiene una línea de retorno de combustible. Hasta ahí vamos bien. Y dos cables de conexión con la ECU. Es un regulador de presión. Se ubica en el riel. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Porque fíjense que está ubicado en el riel. Tiene una línea de retorno de combustible. Perfecto, ahí está la línea de retorno. Y tiene dos cables de conexión con la ECU. Miren, fíjense que la ECU aquí está indicado, aunque es esquemático, con unos cablecitos negros. No tiene. En cambio, chiquillos, el limitador de presión ubica en el riel, bien, tiene una línea de retorno y no posee control de la ECU. No, chiquillos. Porque el regulador de presión, como su nombre lo indica, regula la presión del riel. Entonces el computador en todo momento está viendo cuál es la presión que tiene el riel y con ello va ajustando. En cambio, el limitador, ¿qué hace? Limita la presión máxima. Este limitador, por ejemplo, el riel tiene 1800 bar de presión. Llegó a 2000 y se abre. Y listo. ¿Y cómo se abre? Producto de un resorte o muelle.
¿Ya? Entonces, veámoslo así. Vamos a colocar el sensor de presión y termino la idea. Sensor de presión. Se ubica en el riel. No tiene línea de retorno de combustible y posee 3 cables de conexión con la eco. A ver si alcanzo a dejar esto. Shoot. Ahí está, chiquillos. Ahí pude. Ya. Ojo con esto, chiquillos, que esto es una pregunta fija en la prueba. ¿Ya? Y también en su vida laboral, pues esto, no olviden que muchas veces no es tanto, no todo en la prueba. Es porque cuando uno trabaja tiene que saber estos detallitos para poder hacer un buen diagnóstico. Profesor, En el riel, chiquillos. ¿Cómo? Sí. ¿algún ejemplo que tenga un regulador de presión algún vehículo? ¿Cómo? De nuevo, por favor. ¿Algún vehículo que tenga regulador de presión? Sí, pues. Sí, todos. El 60%, 70% tienen regulador. Te muestro el tiro ejemplos concretos, ejemplos como una marca y modelo. Dame un segundo, te voy a explicar el tiro eso. ¿Ya? Entonces, chiquillo, el regulador de presión está en el riel. Ahí va. Tiene una línea de retorno. Ahí está su línea de retorno. Y tiene conexión de 2 cables con el computador. ¿Por qué 2 cables? Porque es una electroválvula. Entonces tiene alimentación y señal. Una alimentación constante y otro que va con la señal. El limitador de presión es similar, pero no tiene conexión del computador, porque solamente al llegar la presión máxima al sistema se abre. ¿Ya? Y el sensor de presión, también en el riel, no tiene línea de retorno, porque no tiene que retornar nada, simplemente sensa, y tiene 3 cables, porque es un piezoeléctrico o piezo-resistivo. Y aquí ustedes hicieron esta prueba, chiquillos. ¿Cómo reconocía si el sensor era piezoeléctrico o piezo-resistivo? Pregunta de prueba. Acuérdense que lo hicimos en las clases de taller. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo saber si el sensor es piezoeléctrico o piezo-resistivo? No, ¿qué les pasó hoy día? Puta, yo entré alabándolos porque me ayudaban y participaban y ahora me dejan hablando solo. Profe, creo A que ver, era Mati, porque medía el voltaje en 3 pines y le marcaba bien, 1.505. perfecto. Pero los más detalles no me acuerdo mucho, pero Ya, eso era pero bien, como bien, distinguía usted sí, los sensores. así es. Bien, Daniel. Los piezoeléctricos tienen 500 en los pines. Los piezoresistivos tienen 550. ¿Era relevante para diagnóstico a la hora de medir la señal? No, pero cuando queremos comprobar el cableado, sí. ¿Se acuerdan que les dije? De otra forma, ¿cómo sabríamos si es correcto o no? Midiendo eso. Esos son los sensores de presión, chiquillos, entonces. Chiquillos, por si acaso, sáquenle un pantallazo si quieren al Paint. Estoy compartiendo el Paint, ¿no es cierto? Sí. Sáquenle un pantallazo al Paint, chiquillos, para borrar esta parte de abajo, porque voy a explicar ahora con otro ejemplo. Porque además nos faltan algunos componentes acá. Entonces, regulador, limitador y sensor. Los 3 ubicados en el riel, el regulador con 2 cables, el sensor con 3 cables y el limitador sin cables. El regulador y el limitador con línea de retorno y el sensor sin línea de retorno. ¿Sí? Y es fundamental saber esto, chiquillos, no, les reitero, no por la prueba, por efectos de trabajo. Cuando ustedes diagnostican aparece como código de falla el regulador. Y chiquillos, créanme que es muy común que se ponen, yo he visto cómo cambian el sensor y dicen, aquí está cambiando el sensor. ¿Por qué? Porque el computador dice que era la falla. Esa no es la falla, es un sensor. Ya, anoten eso y les voy a mostrar ejemplos. Ya, un segundito, chiquillos, por favor. Voy a buscar imágenes para explicarles bien esto.
Profesor, le hago una pregunta de cultura general, quizás, no sé, pero siempre yo escuchaba que mencionaban que Common Rail, o sea, siempre decían, no sé, oye, este tiene motor Common Rail. Entonces, Common Rail es un sistema que tienen los vehículos y no es una marca, un modelo de motor, solamente un sistema. O Eso, sea, Daniel, es solamente el sistema de un inyección. vehículo, un camión Mercedes, por ejemplo, puede tener motor Mercedes, no sé, con las siglas de Mercedes, pero al final tiene un sistema Common Rail. Eso es lo... Eso. Bien, Daniel, así tal cual como lo dice. Tú puedes tener un motor, un Mercedes, justamente un OM, ¿ya? Un OM 356, 354, y si dice Common Rail, significa solo que el sistema de inyección de combustible es por riel común. Si tienes un Hyundai Accent que dice CRDI, entonces el sistema de inyección es CRDI, nada más que eso. Solamente te indica cómo es la inyección de combustible. ¿Ya? Ya, El gracias, Mercedes, profesor. por ejemplo, de nada, ni el Mercedes es Sí, común llamar PLD. Siempre se le llama PLD a los de Mercedes. ¿Por qué? Porque el sistema de inyección es un sistema de bomba conducto inyector o bombas unitarias. ¿Ya? Así que CRDI no es más que sistema de inyección. Para que quede bien claro, Daniel, aunque creo que ya quedó claro, es como cuando los motores le colocan BBT. Ahora en la tapa un Toyota dice BBTI. Entonces significa solamente que tiene una distribución variable de las válvulas. O ven un Hyundai y un Kia dice CVT. Tiene un sistema de variación continua de las válvulas. Es lo mismo, es un sistema dentro del motor, nada más que eso. Bien, acá hay ejemplos, chiquillos, de un sistema de red común. Entonces imaginemos que esta es la prueba. Yo le voy a preguntar a alguno de ustedes. Este, chiquillos, ¿es un limitador de combustible o un regulador de combustible? Aquí está el retorno por si acaso. Esa pequeña cañería que se ve ahí, o ese pequeño conducto, el retorno. ¿Es un regulador o un limitador? Sería un regulador, si no me equivoco. regulador. Perfecto. Muy bien, chicos, regulador. Porque tiene retorno, está en el riel y tiene el conector eléctrico. Ahí está el enchufe para el computador. ¿Ya? Este, chicos, sería un limitador de presión o un sensor de presión. El del otro extremo. Limitador o sensor de presión. ¿Quién se atreve? A ver. Sería un limitador, profe. Un limitador. Oh, no. Ya, ¿por qué limitador? ¿Dónde está el retorno? A ver. Un sensor de presión, pues. Sensor nomás, chiquillo. Limitador no, que no dijo, porque no tiene retorno, pues miren. Ven que aquí está el sensor. Si fuese limitador, ya, podría ser, pero debiese tener un retorno. Y mira, no hay retorno porque esa cañería va hacia ese inyector, la otra cañería va hacia la bomba alta presión y no hay retorno. Entonces, este es un sensor de presión. ¿Por qué? Porque se ubica en el riel y porque no tiene retorno. ¿Ya? Esa, por si acaso, es la fijación, esa donde se atornilla el riel al motor nomás. ¿Ya? Es para tener una idea, chiquillos. No se olviden, quien está un poquito perdido o que no sigue mucho la idea, no importa. En el taller lo vamos a estudiar con mucha calma. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo. Aquí hay una bomba alta presión. Pero esto es una bomba alta presión gasolina, por si acaso. Esto no está bien para un diésel. Esto es una bomba alta presión de inyección directa a gasolina. Aun cuando dice CRDI, pero no es así. Lo puedo asegurar. Estas sí son bombas de inyección diésel. Entonces aquí tendríamos solamente un sensor de presión. Entonces usted me va a decir, profe, ¿pero dónde está el regulador de presión? No, porque tiene un regulador de caudal en la bomba. ¿Y dónde está el limitador de presión? No hay limitador. Ojo con esto. El limitador, chiquillos, de presión, no sé si me siguen, miren, aquí hay solamente un sensor de presión y acá un regulador de caudal. ¿Por qué no tiene limitador este sistema ni regulador de presión? No tiene regulador de presión porque regula el caudal en la bomba. Por eso no necesita un regulador en el riel. No tiene limitador de presión, ningún retorno, porque esta válvula es del tipo normal abierta. Entonces, cuando el regulador de caudal de la bomba es normal abierto, si hay una falla, ¿qué ocurre? El sistema se apaga. El motor se apaga porque la válvula se abre y da paso a retorno. Y listo. Pero cuando esta válvula es normal cerrada, si por efecto una falla viene un ratón y comió un cable, ¿qué hace? Este se cierra, la bomba presuriza al máximo y podría destruir un inyector. Entonces ahí actúa el limitador. Entonces, ojo con eso, chiquillos. Los sistemas, el riel puede no tener limitador sin problema, siempre que el regulador que está en la bomba sea normal abierto. Normal abierto, chiquillos, significa que si falla se abre y el motor se apaga.
Entonces quizá a alguno de ustedes le ha pasado que tiene un motor que no arranca, cambian el regulador y partió el tiro. Claro, porque se falló y se quedan abiertos nuevos. Entonces nunca presuriza porque simplemente da paso retorno. Bien, chicos, eso era como el de ahí en la siguiente clase lo seguimos estudiando. ¿bien? Vamos a terminar con la imagen que estamos viendo. ¿Se entendió más o menos el concepto este del limitador? ¿Cuándo ¿Profe? ocuparlo? Sí, Michael, dime. ¿Cuál era el nombre de la otra pieza? De la imagen que mostró. Chuta, volvamos. Espera, se me perdió. Profesor, ¿y algún vehículo que tenga limitador de presión? Un Hyundai Terracan. Uno de tantos. Chiquillos, por si acaso, el limitador es muy común. ¿ya? Muy común. De hecho, podemos El buscar aquí. Dígame, chiquillos. No, profe, o sea, le digo, si tiene limitador de presión, ¿también tiene sensor de presión y regulador de presión tendría o solamente tendría alguna de las, Ah, qué buena alguna, pregunta. Ya, dos de tres? te entendí tu pregunta. El sensor va siempre, chiquillos. El sensor de presión va siempre. ¿Ya? Siempre el sensor de presión. Ya, que se lo lleva. El limitador puede o no puede estar. ¿Ya? Y el regulador puede o no puede estar, digámoslo así. Pueden tener un regulador en el riel o en la bomba. Entonces, el sensor siempre va. El limitador solo cuando la válvula es normal abierta y el regulador puede o no tenerlo. Pero miren, no se adelanten tanto, chiquillos, porque eso ya es objeto de estudio en la siguiente clase cuando veamos el control de entrada o salida. ¿Ya? Vamos a estudiar en la próxima clase qué es el control de entrada y salida, porque es lo principal que estudiar. Y eso nos va a decir cuándo ocupa regulador en el riel o en la bomba. ¿Ya? Por ahora entonces, no es tan simple, chiquillos, como decir 2 de 3, como entiendo tu idea, pues, pero no es tan simple. No podría yo explicarte, decirte ya, siempre tienen 2 de 3. No. Pueden tener siempre uno, siempre sensor. Pero puede tener también un regulador, un limitador y un regulador de presión. Entonces puede tener 4, puede tener un regulador de caudal y un sensor. Pueden tener 2, 3 o 4. Quizás te enredaste con mi explicación, pero justamente no es tan simple, pues chicos. ¿Ya? Esperemos la otra clase y te lo explico con mucho más detalle, para no confundirnos ahora con esta introducción. ¿Ya? Pero el sensor siempre va y un regulador de caudal, siempre. El limitador y el regulador de presión pueden o no pueden estar, de acuerdo al tipo de sistema de inyección. ¿Queda un poco claro ahí, por lo menos la idea general? ¿A quién preguntó? Sí, profe, yo entendí. Perfecto. Chiquillos, ¿quién me preguntó recién por los componentes? ¿Por cuál me preguntaba? ¿Por ese que está acá en la bomba? No, profe, ya me respondió en la respuesta Ah, del compañero y me respondió justo. perfecto. Ya, perfecto. Ya, vamos a seguir a terminar nuestra imagen de Paint. Se voy a sacar esto. Bueno. Entonces terminemos este esquema, chiquillos, del Paint. Ahí. Entonces llamamos el 7. Después, chiquillos, por acá. Voy a colocarlo con amarillo. Aquí está el 8. El 8 es bien simple. El 8 es el regulador, el riel, perdón, de inyección, riel común. Riel común. Después aparece el 9, que son los inyectores. Inyectores electromagnéticos, para ser bien específico. Inyectores electromagnéticos, el 9. Y veamos el otro acá directo. Lo que tenemos acá, chiquillos, es el CKP. Tenemos el CMP. Tenemos el APS. BPS. MAP.
decir por la diferencia, acá hay un ST, o sensor de temperatura refrigerante, acá hay un IAT, y acá hay un MAF. ¿Ya? Esos son los sensores principales. Entonces, aquí ayúdenme a salir. Esta sí que está fácil. ¿Qué es el CKP, chiquillos? ¿Qué es el CKP? Sensor de posición del cigüeñal. Perfecto, muy bien. CMP. Sensor del leva, profe. Sensor de Muy bien. posición del leva. Perfecto, sensor del leva, del cigüeñal. ¿El APS cuál es? Oh, miren, se cayeron ahí. ¿Cuál será, chiquillo, el APS? El APS, chiquillos, es el sensor de posición del acelerador. APS es el sensor de posición del acelerador. ¿Ya? Y es fundamental porque cómo el computador sabe, acá es la EQ. ¿Cómo la EQ o SM sabe cuánto acelerar? Por el APS. ¿Ya? En los 10 el chiquillo del APS es el sensor de primera prioridad. El sensor más importante, como lo vamos a estudiar más adelante, es el APS. Es la primera prioridad en los sistemas de inyección diésel. Porque de acuerdo a la posición del pedal, se determina cuánto torque hay, cuánto potencia, cuánto se requiere, cuánto caudal, todo respecto al APS. Esta es la primera prioridad. Entonces, el sensor de posición del acelerador, APS. BPS, chiquillos, como se lo dije en taller, es el sensor de presión de sobrealimentación. Booster Pressure Sensor, sensor de presión de sobrealimentación. Y también, con algunos detallitos, se puede llamar MAP, que es sensor de presión del múltiple de admisión. ¿Por qué se le llama BPS normalmente? Porque como ustedes saben, los diésel vienen con turbo. Y si tiene turbo, técnicamente se le debe llamar BPS, porque hay una presión de sobrealimentación que se está midiendo. Entonces, BPS, sensor de presión del turbo, si quieren verlo así. MAP, sensor de presión del múltiple. Finalmente es similar lo que hacen. El ST, este sí lo saben. ¿Cuál es el ST? Es la temperatura del refrigerante, ¿no, profe? Perfecto, muy bien. Engine Coolant Temperature, temperatura del refrigerante. El IAT, chiquillos, ¿cuál es? Sensor de temperatura del aire. Muy bien, temperatura del aire de admisión. ¿Y el MAF? Masa, flujo de aire, como Muy bien. el Flujo flujo másico de aire. Bien. O flujo de la masa de aire. Bien, chiquillos. Muy bien. Ya, chiquillos, ojo con esto. Esto sí que para la prueba, tanto las pruebas que vienen online como en la prueba de taller, hay que saberlo. Ya, tienen que saberlo, chiquillos. Aquí sí que yo no los voy a ayudar. Les voy a echar una manito en el osciloscopio, en una señal, en la gráfica, en muchos detallitos. Pero acá no. ¿Ya? No por ser pesado, sino porque esto hay que saberlo ya, pues chiquillos. Si es que no lo saben, pónganle harto empeño en buscar información de electrónica, quizás. En electrónica esto lo pasaron. El profe Carlito, el profe Alejandro, el profe Huguito tiene que le enseñado esto. Y si están muy débiles, por último yo le echo una manito, pero póngale harto empeño en esto. Porque el saber diferenciar los sensores, eso ya tiene que ser muy fácil. En integración técnica, imagino que también están estudiando los sensores, los actuadores, así que estos chicos sí que tienen que saberlo. ¿Ya? Yo les puedo ayudar en muchas cosas, de la parte de inyección, de la parte de sacar señales, lo que quieran, pero aquí no mucho. ¿Ya? Y mi fin es que aprendan, mi fin es que tienen que ponerle empeño en aprender eso, no de ser pesado. Bien, con todo esto entonces, chiquillos, los sistemas de inyección pueden operar. Entonces, digámoslo así, bueno, para complementar esto, la línea, por ejemplo, de alimentación, toda esta línea de acá, voy a colocar una línea. Esto y esto trabajan con una presión similar. Y esa línea que se llama de transferencia y retorno. Presión, transferencia y retorno tienen presiones promedio de 3 a 8 bar. ¿Ya? Esa es la presión de transferencia y o retorno. Una presión bastante baja. Y estos sistemas se caracterizan
porque la presión de inyección que está acá, en toda la línea desde la bomba hacia el riel, trabaja una presión variable que va de los 300 a los 1800 bar. Entonces, ¿de qué forma estos 3 a 8 bar de alimentación se transforman en 1800 bar? Gracias a esta bomba a alta presión, que es el número 2, ¿ven? Bomba a alta presión, porque justamente presuriza. ¿Cómo se dosifica cuánto combustible inyectar? La unidad de control toma información de todos estos sensores y le envía la señal hacia los inyectores. ¿Cómo se regula el caudal? El computador le envía una señal a este regulador de caudal y determina cuánto es el caudal que se comprime de combustible. ¿Cómo se sabe si este caudal realmente se genera en el riel? Porque hay un sensor de presión del riel. ¿Cómo se puede saber cuándo inyectar? Porque el computador sabe mediante el CKP el giro y mediante el CMP la sincronización. ¿Cómo sabe el computador que el turbo está cargando? Porque tiene un sensor que detecta cuál es la presión de carga del turbo. ¿Cómo el computador sabe que el arranque es en frío y hay que aumentar el caudal? Porque hay un sensor de temperatura del refrigerante. Y así podríamos estar harto rato, chiquillos, viendo cómo el computador sabe X cosa y qué es lo que hace. ¿Bien? Aquí están todos los involucrados entonces en el sistema de alimentación de combustible. Bien, chiquillos, cuéntenme si tienen dudas con esto de hoy día. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí por hoy día. Con respecto a la alimentación de combustible y esta introducción, ojo, estamos empezando. La otra clase vamos a estudiar el sistema de alimentación de aire, los sensores y actuadores, en específico cómo opera un inyector, cosas así, antes de pasar a gasolina. Pero nos quedan 3, 4 clases fáciles en particular de estos CRDI. Pero esto genérico, ¿se entiende? ¿Hay duda, algo que quieran comentar? ¿Estamos bien? ¿Se entiende, profe? Ya, Gonzalo, qué bueno. Ya, eso imagino, ¿no es cierto? Si no hay mucho comentario porque está clarito, así que ojalá que así sea, chiquillos. Ya, cualquier duda entonces me la hacen nomás por chat o en las clases el jueves, con el jueves presencial ahí. Cualquier cosita o comentario me lo hacen. ¿Ya? ¿Profe? Sí, Michael. ¿Y hay algunos módulos de lectura de esta asignatura o no? Sí, de hecho voy a hacerlo, ahora mismo lo voy a hacer, Michael. ¿Ya? La clase de hoy día, Michael, iba a ser de lectura. En todas mis otras secciones, la clase después de la prueba es lectura. Entonces hoy día le iba a dejar un módulo. Pero me acordé que el próximo lunes es feriado. Entonces no lo iba a ver. Entonces íbamos a esperar como 2 lunes esta vez, ¿no? Y además la prueba de la semana pasada, entonces por eso quise cambiar y no hacerle un módulo de estudio hoy día. ¿Ya? Pero justamente Michelle hoy día iban a trabajar con el estudio, ¿no? No lo hice para no perder tanto el hilo, porque si no, iba a pasar mucho tiempo antes de hacerle una clase. Pero solo por eso, ¿ya? Pero sí voy a dejarle disponible algún módulo de CRDI, ¿ya? Así que eso lo hago. Ah, ok, profe, vale. Ya, Michelle. Ya, chiquillos, eso es todo por hoy día. Vayan a tomarse un tecito y se acuestan, que ya es tarde. Ya, Ya, profe, chiquillos. cuídese, que esté bien. Hasta el jueves. Gonzalo, chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Nos vemos el jueves con Chao, la profe. mayoría. Chao, profesor. Hasta el jueves. Chao, profe. Chiquillos, chao, chao. Que esté bien. Chao, gracias, chiquillos. Chao, profe.